Agustín Frisera, bienvenido a Café Pericles. Human, un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Agus, han pasado un par de meses desde que Milei asumió el poder en la Argentina y creo que es un buen momento para, con un poco más de calma, poder analizar y reflexionar sobre la campaña en particular, que lo llevó a ganar en segunda vuelta de manera tan contundente. ¿Cuáles son para vos las características centrales y definidoras de esa campaña? ¿Qué la hacen diferente y qué deberíamos de saber de ella? Fueron 2 meses, efectivamente, 2 meses que parecieron años, pero bueno, vamos a volver a eso más adelante. Ujú. A mí me parece que lo más importante que hay que entender de la figura de Milei y su irrupción en el escenario político argentino es que él trajo un estilo muy original, sumamente disruptivo, que se caracterizó por ser, podría haber sido disruptivo de otra forma, pero que se caracterizó por hacer disrupción con groserías y agresividad. Imagínense, en Argentina eran muy comunes, ahora un poco menos, las tertulias televisivas políticas, en donde había un set de televisión con 30 personas, con posiciones supuestamente distintas, que argumentaban respecto del tema en discusión ese día. Imagínense que de repente aparece un panelista que empieza a insultar sin cesar y a decir las cosas más políticamente incorrectas que habíamos escuchado. Ujú. Esto, llevado a las redes sociales, en picaditos de menos de un minuto, especialmente TikTok, lo hizo muy conocido. Lo hizo muy conocido y muy rápido. Él entonces, con este estilo tan peculiar, decide introducirse a la política en una épica narrativa que lanza de él solo contra todos, que me parece que fue un driver muy importante en sus mensajes de campaña, a construir una candidatura política basada en la energía y en el entusiasmo juvenil, mayoritariamente jóvenes, con un ecosistema de influencers que empieza en Twitch, después derrama a YouTube, que se dedicaron a difundir sin cesar el mensaje de Javier Milei. Entonces Javier Milei se presenta como una figura distinta en un momento en que la Argentina estaba buscando un cambio y un cambio que la distanciara de los políticos fracasados de los últimos años. Correcto. En ese sentido, Agus, creo que es sumamente relevante tomar en cuenta la profunda crisis económica que estaba pasando y que está pasando el país, ¿no? Eh, en 2023 el país acabó con aproximadamente un 200% de inflación. Los salarios reales respecto de 2017 habían descendido un 25%, como habíamos hablado alguna vez. La pobreza aumentó un 15% desde 2017 a 2023. Entonces, en ese contexto, había mucha ansia de cambio, ¿no? Del lado, por así decirlo, de los sectores más democráticos o del establishment, si se quiere llamar de alguna manera, la contraparte era el ministro de Economía, Agus. Entonces, evidentemente, si Milei hablaba de cambio y la personificación de la continuidad era precisamente el candidato del sector democrático, ¿no? O el sector del establishment. ¿Cómo jugaba esto a la hora de diseñar una campaña eh, que pudiera contrarrestar a Milei? ¿O cómo jugaba esto también en la misma narrativa que Milei dio a su campaña? Bueno, el escenario era muy difícil, evidentemente, lo dijiste casi todo. Yo solo marcaría que la progresión de la inflación en los últimos 6 años fue aumentando. Entonces, dijiste perfectamente bien, en 2023 tuvimos 210%, pero en 2017 habíamos tenido 35%. Y ahí vemos cómo empieza a caer la curva, ¿no? Que llega hasta 2022, 100%, 2023, 210%. Entonces, la percepción durante 6 años era de constante agravamiento de todas las variables sociales, pero la inflación corriendo muy rápido, porque es algo que golpea inmediatamente, llegaba al Mm. supermercado en volúmenes casi angustiantes, ¿no? Entonces ahí es donde la narrativa del cambio, que no es cualquier cambio el de Milei, es el cambio radical, con ideas que no habíamos escuchado nunca antes, se habilitó.
y se habilita en este contexto en donde esos 6 años de los que estamos hablando, ¿no? De crisis Sí. económica, atraviesan dos signos políticos diferentes, Juntos por el Cambio, la centroderecha, y lo que se llamó Unión por la Patria en las últimas elecciones, tradicionalmente el peronismo, en el periodo inmediatamente anterior al de Milei. Entonces son dos gestiones fracasadas desde el punto de vista económico, duramente fracasadas, una perspectiva muy angustiante en el día a día, que permitió que un votante medio diga, ya probamos con unos, ya probamos con otros, ¿por qué no probamos con este señor que aparece dándome explicaciones muy simples respecto de lo que pasa y dice que va a cambiar absolutamente todo para que el país pueda estar mejor? Y además dando soluciones también muy simples, ¿no? Diciendo con mucha facilidad, aquí lo que tenemos que hacer es romperlo todo, aquí lo que tenemos que hacer es dolarizar, aquí lo que tenemos que hacer es acabar con el Banco Central y se acabó. Era soluciones muy sencillas, ¿no? Parecía. Y fíjate qué interesante que muchas veces ni siquiera lo contaba. Ujú. Él en la campaña inaugura un protocolo que lo hemos visto en otros lados, en otras campañas de otros países, pero que en la Argentina era muy raro de ver. Una campaña política es básicamente un candidato o una candidata hablando. Él hacía caravanas con un descapotable en donde mostraba símbolos. Y mostraba los símbolos metáforas de sus mensajes de campaña. Entonces, Ujú. nada, fue internacionalmente conocida su motosierra, que simbolizaba todos los cortes, los recortes que había que hacer en un Estado que él consideraba fallido, porque lo administraban los políticos de siempre, y tenía una figura de un dólar con su cara, simbolizando la dolarización, que en el contexto de la Argentina significaba el fin de la inflación. Directamente eliminamos el Banco Central, adoptamos el dólar, nos apegamos a la política monetaria de Estados Unidos, nuestra productividad y nuestra inflación va a ser la que tiene Estados Unidos, que es al lado del 211%, mucho más moderada. Entonces, mostrando símbolos, él logró instalar mensajes y lo hizo con mucho éxito. Ese es un tema sumamente relevante sobre el que quizás podríamos volver. Pero alguna vez, Agus, conversando aquí informalmente vos y yo sobre este tema, me has definido a Milei como el outsider más outsider. ¿Qué querés decir con esto? Lo uso mucho, lo del outsider, más outsider, y tiene que ver con un carácter distintivo de Milei en el mapa de las ultraderechas, las nuevas derechas, como lo querramos llamar. Milei hace 4 años era un empleado gris de una corporación aeroportuaria. Trump era un megabillonario. Bolsonaro, mal que mal, aunque en posiciones marginales, había estado 20 años en el Parlamento. Bukele pasó por un municipio antes de saltar a la presidencia, pasó por dos municipios antes de saltar a la presidencia. José Antonio Cast fue concejal, fue durante más de 15 años diputado antes de ser candidato. Milei no. Milei en un ascenso meteórico pasó de ser un absoluto desconocido a ser el presidente de la nación, pasando por 2 años en la Cámara de Diputados, en donde solamente tenía dos bancas sobre 257. Entonces, este ascenso meteórico es lo que yo quiero decir cuando digo el outsider más outsider. Fíjate que era curioso los primeros días después de la elección, que claro, el poder, los empresarios o las corporaciones querían contactarse con el presidente electo y nadie sabía bien nadie tenía el teléfono. Entonces, este sí que es un fenómeno extraño. Aparte de que él es un personaje sumamente extraño. Evidentemente, todo lo que hemos hablado del esoterismo, del espíritu de sus perros, del factor que se habla mucho de esto, ¿no? Del rol de su hermana en la campaña, el hecho de que no hubiese partido alguno y ese tipo de cosas, ¿no? A mí no me gusta mucho utilizar las categorías psicológicas para analizar política, pero definitivamente desde el punto de vista del color del personaje, es un personaje fuera del ordinario, sin duda.
eh, pero me gustaría destacar un punto más que sí hace a lo político y que también es extraordinario en el mapa de las ultraderechas. Uno lo ve a Bolsonaro, esta es una apreciación personal, uno lo ve a Bolsonaro, uno lo ve a Bukele, uno lo ve al mismo Trump, y detecta cierto cinismo. A mí me parece que no es el caso de Milei, que Ujú, Milei cree en las ideas que proclama, que son ideas muy extremas, que no se aplicaron en ningún lado y que, a mi criterio, tiene incluso una visión antropológica muy equivocada, ¿no? La idea de que el hombre es un maximizador de su beneficio en cada oportunidad, realmente no tiene mucho que ver con el amor, no tiene mucho que ver con la solidaridad o la cooperación. Milei cree en eso y yo creo que ujú. genuinamente cree en eso. En un punto lo veo a él con desagrado como un revolucionario. Me parece sumamente importante esto que mencionas y que creo que se vincula también con algo que mencionaste al inicio, desde el gran entusiasmo que generaba o que genera en los jóvenes y particularmente en los jóvenes hombres, ¿no? Es cierto que constantemente planteamos el discurso, la narrativa de los autoritarios como que son capaces de infundir temor, son capaces de generar odio, etcétera, etcétera, pero a veces pasamos por debajo el hecho de que a veces generan también muchísima ilusión y muchísimo entusiasmo. Y en este caso, probablemente el entusiasmo que generaba y genera Milei tiene que ver también con esta transmisión de que parece que su mensaje es genuino en el sentido de que él se lo cree, que él se cree esas soluciones que está planteando, ¿no? Y, y con esto también quiero saltar a un tema, Agus, que hemos hablado también en algún momento sobre el perfil del votante de Milei. Se habló mucho, en efecto, de que el votante de Milei era un joven, un hombre joven, desencantado además con las políticas feministas. Em, pero quizás podemos conversar un poco de esto. O sea, ¿qué información tenés vos, tomando en cuenta el resultado de las elecciones, sobre cómo es el votante de Milei? Hemos tenido muy largas y prolíficas conversaciones sobre la Argentina, conversaciones que yo atesoro, así que me alegro que ahora lo estemos dejando on the record. Milei saca 30% en la primera vuelta, en las elecciones generales saca 56%, un poquito menos en la segunda vuelta electoral. Tanto en ese 30% como aún más en el 56%, vemos que su voto atraviesa todas las edades, atraviesa todos los niveles educativos que se asocia con nivel socioeconómico e incluso más indicadores socioeconómicos nos indican que es un fenómeno transclase. Y además con una geometría, con una geografía muy variable, ¿no? Él fue fuertísimamente votado en lo que podríamos llamar, los pueblos olvidados de la nación, en donde la Ujú, gente que se sentía relegada lo votó en porcentajes impresionantes. Eso por un lado. Sin embargo, hay mucho de ese voto que es un voto lábil y que todavía como adherente está en construcción. Y esto se explica por una oferta política muy limitada y poco atractiva en los otros partidos, ¿no? Entonces el factor ujú, descarte fue mayoritario. Pero me quiero detener, por ejemplo, si uno ve, él hace dos actos importantes en la ciudad de Buenos Aires, en un microestadio, el Movistar Arena, que tiene capacidad para más o menos 15.000 personas. Si uno sí. ve esos paneos generales, con gente eufórica realmente, uno va a ver un corte muy claro. Sub 25, mayoritariamente hombres. Ujú, Entonces, yo pienso que ese es el foco, el núcleo duro del votante de Milei, que me parece que tuvo voz a través de Milei para dos factores que fueron en general bastante ignorados por la política tradicional. El primero es el de la pandemia. Cuando sí, él dice viva la libertad carajo, muchos de esos chicos que están escuchando el discurso, esos 15.000 chicos, les resuena el recuerdo del encierro en la pandemia, que aquí fue claro. especialmente duro comparado con otros países de la región. Eso por un lado. Y segundo, le dio representación a la voz de confusión
de estos jovencitos luego de una potentísima marea verde que en la Argentina llegó para cambiarlo todo. Y como hay una acción, hay una reacción, y estos chicos muy confundidos, con muchas dificultades y con mucho miedo para relacionarse con las mujeres, encontraron también una explicación muy simple de por qué el feminismo los Ujú. oprime. Sí, Y les resonó. correcto. Y a todo esto, Agus, ¿qué pasa con los sectores del establishment, si queremos llamarlos así, ¿no? Con el peronismo, con Massa como candidato y con el centro derecha o derecha, según como lo querrás ver, con Burrick y Macri. O sea, ¿cómo se organizaron? ¿Qué estrategias utilizaron? Tanto para la primera vuelta como para la segunda vuelta. ¿Qué podría destacarnos de esto y para entender un poco no solo el apartado de Milei, sino qué hicieron los otros sectores realmente alrededor de esto? Bueno, un poco lo marcaste vos en tu introducción. Vos tenés una economía que está oxidada, rechinando, no llega a fin de año, todo el mundo pensaba que la economía iba a explotar y el candidato del oficialismo fue el ministro de Economía. En un punto, en un clivaje tan fuerte de cambio o continuidad, donde la preferencia era el cambio, ver al ministro de Economía era muy raro, porque era un ministro de Economía que decía en sus discursos en campaña presidencial, yo voy a poner fin a la inflación. Sos el ministro de Economía, hermano, ¿qué querés que te diga? Sí. ¿Qué te puedo decir? Es casi ridículo, casi realmente ridículo. No, lo que pasa es que lo tenía que decir, porque en los focus le salía, hay que terminar con la inflación como el principal problema y de manera muy mayoritaria. Sí, Eh, entonces le convenía decirlo. El punto es que no era creíble. exacto. Y a mí me parece que eso contrastaba con el entusiasmo que vos veías en las caravanas y en los actos de Milei. Vos veías significaciones muy artificiales de un candidato que no conmovía ni a los suyos, y veías en la derecha tradicional a una candidata que se impone, la candidata más dura en esa interna, se impone, y Milei se burlaba de ella porque le decía que era una segunda marca, porque Claro, tenía el que no la mismo conviene. discurso que Milei, pero sin ser lo disruptiva y en sentido estricto espectacular que es Milei, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a elegir la copia si tenés el original? Correcto. Quedamos encerrados en un punto en donde solo fue posible, de cara a la segunda vuelta, plantear una campaña negativa. De hecho, Massa se representaba a sí mismo en los afiches como él, su cara, ningún mensaje, fondo blanco, nunca vi nada igual. Ujú. Simplemente para decir, acá estoy yo, votame, podés votarme. Y después todo un aparato de campaña negativa A mi ley. dándole. Y él capitalizándolo en el sentido más anti-establishment posible. Las elites me quieren bajar, todas las organizaciones de la sociedad civil están en contra mío, todas las universidades están en contra mío, casi todos los canales de televisión están en contra mío, pero voy a dar la lucha por la libertad. Correcto. Y en ese sentido, estos, más allá de los partidos, ¿verdad? Pensando más en sociedad civil, activistas y demás que veían o que ven con preocupación la subida al poder de un personaje como Milei, ¿cómo lo trabajaron? ¿Hubo unión? ¿Hubo coordinación? ¿Cada quien por su lado? ¿Tenés alguna táctica o estrategia que haya podido salir de ahí? ¿Algo que te haya resultado positivo o negativo? Sí, positivo tengo, porque de cara a la segunda vuelta en sociedad civil coordinamos estrategias en un arco, vamos a decir, ideológico bastante amplio, sí unificados por el clivaje que nosotros veíamos claramente que era autoritarismo-democracia. Esto no es lo que identificó al votante promedio, pero nosotros sí. E hicimos muchas cosas, pero para mí la más interesante y basada en investigación es que hicimos una guía tipo argumentario para enfrentarnos en el cuerpo a cuerpo, aquí se llama micromilitancia, con Ujú. votantes de Milei, ¿no? Con votantes de Milei, sobre todo, como decía, de cara a la segunda vuelta, en donde se trataba ya
no de elegir, sino de optar entre dos alternativas en este caso. Identificamos los puntos que hacían daño en la candidatura de Milei, propusimos un abordaje respetuoso, algo que era difícil de pensar en un contexto tan polarizado como el argentino, Ujú. y me parece que eso nos dejó algunas lecciones tanto de fondo, cuáles son los mensajes que a Milei le pueden hacer daño y cuáles no, porque él ¿Cuáles eran muestra esos mensajes, Agus? Perdón. ¿Qué mensajes, qué ideas hacían daño a Milei? bueno, teníamos bastante ordenado por público también, ¿no? Las ideas Ujú, que hacían daño. Pero su figura desequilibrada, su personalidad intempestiva e impredecible, eh, generaba muchas dudas, sobre todo en los votantes más 55 y sobre todo en las votantes más 55, que eran muy importantes de cara a la segunda vuelta porque se habían decantado mayoritariamente por la opción de la derecha tradicional y quedaban muchas vacantes, ¿no? Eh, entonces su personalidad era un tema. Muchas de sus propuestas eran realmente polémicas. Él lo trató de sacar de la escena, pero hablar de la libre portación de ujú, armas puede ser un tema en Estados Unidos. Acá es un tema que en general aterroriza. No es ujú. algo que creamos que es un derecho que todo el mundo tenga armas. Él es tan libertario, él es tan estrictamente anarcocapitalista que cree en la libre venta de órganos humanos. Este era uno de los principales mensajes que a él Ujú, le hacía daño. Y después algunas cosas segmentadas por género o por edad. Él está muy en contra de la educación sexual integral, sí, lo llama adoctrinamiento, como corresponde con el manual de las ultraderechas, y eso generaba cierto malestar en mujeres que tenían hijos o hijas, y después su posición negacionista contra el cambio climático no afectaba mucho en las personas de más de 40, pero sí en las personas de menos de 40. correcto, correcto. Quiero retomar de vuelta el tema del establishment y otro tema que hemos hablado en profundidad y tiene que ver con el declive, con la caída brutal de la derecha tradicional, ¿no? En 2019, esta derecha tradicional perdió las elecciones, pero alcanzó aproximadamente 11 millones de votos. Uh -huh. En las legislativas del 21, cuando Milei aparece, esta derecha tradicional tiene 10 millones de votos y gana esas elecciones con el 42%. Exacto. Sin, em- sin embargo, nos llegamos a las PASO, a las elecciones primarias obligatorias de 2023, y Milei recibe un 30%, esta derecha tradicional de Juntos por el Cambio un 28% y el peronismo un 27%. A partir de ahí el declive es exagerado y brutal, Agus. La interpretación que hacíamos es que, bueno, la gente quería un cambio y al quedar, aunque fuera por unas décimas por encima de Milei, la gente identificó que ese era su caballo de batalla. Háblame un poquito de esta caída y este declive de la derecha, que creo que además es importante para el futuro. Sí, definitivamente importante. Y déjame decirte primero, porque recordabas recién los números y yo me teletransporté en el recuerdo a esa noche del 13 de agosto, en donde mi perplejidad era total, en donde otra vez volvía a comprobar que las encuestas habían fallado y habían fallado por mucho. Y me parece que esta sensación de perplejidad y casi estupor era muy compartida, ya que hablamos del establishment, por todos los analistas políticos, por todas las personas que estaban en las campañas políticas Ujú. eh, y por los sectores universitarios e intelectuales en general. A mí me parece que ese posicionamiento de primero fue determinante para él, porque Fue como vos me decías, psicológico, fue como un fue, tema. absolutamente psicológico, porque además vos estás presentando en la primaria, está agregado la derecha tradicional, Juntos por el Cambio, Ujú, tiene dos candidatos, uno de sí, los cuales saca algo así como 12 puntos y la otra, la que se termina imponiendo, saca 16 puntos.
Entonces el efecto era presentado eh, por los libertarios, pero por algunos canales de televisión también, como Milei 30, el peronismo 27, Bullrich 16, Larreta 12. Ujú. Entonces ahí era muy contundente. Y Claro, era el ticket para el cambio. Y sí, después Bullrich, ya ungida como una muy mala candidata, ungida como la candidata de Juntos por el Cambio, hizo una campaña muy floja, en donde se equivocó muchísimo, en donde no pudo en ningún momento seducir a los electores, y por este apego a los focus y por falta de audacia, creo yo, terminó con el mismo mensaje de Milei, pero más sí, edulcorado. sí. Entonces no son tiempos, y esto lo discutimos muy intensamente, no son tiempos para candidatos edulcorados. Definitivamente no. Y en este caso, como alguna vez hablamos, primero lo ignoraron y se burlaron de él, luego lo trataron de copiar y finalmente, y este es el último paso que quiero comentarte con vos, pactaron con él, porque la Así transferencia de es, votos de la derecha a Milei en la segunda vuelta fue casi total, ¿no? así es. Y vos sabés que lo siguen subestimando. Hoy en el poder, ya siendo presidente, él en muchos sentidos ha cambiado poco su discurso desde que arriba el sillón de Rivadavia, decimos nosotros. Él sigue pareciendo un candidato. Y la política Ujú. tradicional sigue esnoviándolo, ridiculizándolo y subestimándolo. A mí me parece que es peligrosísimo esa Correcto. subestimación. Es peligrosísimo también en virtud de otro tema que es relevante a nivel regional, ¿no? Con un experto lo hablábamos esto, de qué pasa si este tipo de derecha, si este tipo de candidato se impone y hace que la derecha tradicional y derecha democrática caiga de manera decisiva, ¿no? Pensemos en el caso de Brasil, donde la derecha sea subsumida completamente a Bolsonaro. Eh, los colegas en Chile tienen miedo que la derecha tradicional, que hasta hace poco representaba el presidente Piñera, recientemente fallecido, desaparezca en función de esta extrema derecha de Cast. Y puede ocurrir lo mismo en Argentina, es decir, que el completo círculo de la derecha se cierre alrededor de la persona de Milei en este caso. Creo que está sucediendo. Y creo que está Ujú. sucediendo con una parte importante de lo que se llamó la coalición Juntos por el Cambio, que era esta centro-derecha, que estalló en mil pedazos, eh, por motivos ideológicos y de formas políticas. Hay un partido, que es el partido de Mauricio Macri, expresidente argentino, entre 2015 y 2019. eh, Pareciera que va a entrar al gobierno y que va a formalizar una alianza partidaria con Milei, y pareciera que va a quedar subsumido bajo un mismo sello. A mí esto Ujú. me parece que es un enorme peligro y me tiene Definitivamente. personalmente muy preocupado. Pero es el fenómeno que estamos viendo aquí y allá. Y quiero poner un componente más que tiene que ver con el triunfo de Trump. Sí. Yo recomiendo que vean, sosteniendo mi hipótesis de es un revolucionario, el discurso que Milei da en Davos. Es su primera presentación internacional frente al gran público, está hablando frente a los principales empresarios y corporaciones, por lo menos los más ricos del mundo, a donde les Sí. fue a dar una clase respecto de qué es lo que tienen que hacer para salvaguardar sus intereses. Es una ridiculez total, es algo que es un discurso que está completamente ausente en esos escenarios, pero él lo hizo, además de que lo cree, con el cálculo de que el año que viene, cuando gane Trump, ese va a ser el discurso que les va a agradar a los poderosos. Entonces, en algún Correcto. sentido, él se anticipó. Se está Eh, adelantando. a mí me parece que puede tener enormes consecuencias un triunfo de Donald Trump en la política interna argentina. Definitivamente y seguramente en la política de todos los países de la región. Te lanzo ya un par de preguntas, quizás un poco de presente y futuro, Agus. ¿Cuál es la Dígame. situación de la oposición pro democracia entendida ampliamente, tanto a nivel partidario como a nivel de sociedad civil?
ahora mismo? ¿Cómo están enfrentando este terremoto, esta marea, este maremoto que les ha sacudido en los últimos 2 meses? con confusión. Mm, Eh, no voy a hablar por mí, voy a hablar más corporativamente desde la sociedad civil. Cada paso que Milei da nos sorprende. Cada paso que Milei da nos resulta más audaz de lo que creíamos. En algún punto no somos capaces de interpretar su racionalidad. Racionalidad hay, pero no es una racionalidad instrumental en el sentido político del término. Él está muy ideologizado. A él en algún punto no le importa morir con las botas puestas, prefiere morir ujú, con las botas puestas antes que entregarse a la clásica lógica política, que es la que nosotros correcto. evaluamos, ¿no? Entonces hace estrategias parlamentarias que no podemos ni entender y que quizás no tengan sentido, pero a él le sirven para construir un enemigo y él es puro relato. Y es un relato muy eficaz, muy simple y muy eficaz. Eh, ¿Y qué entonces, nos falta escenarios? unión, nos falta anticipación. Ujú, Pienso que la sociedad civil puede encontrar ese camino. Veo con más preocupación la conformación política, ¿no? Como te decía, la coalición de centro-derecha estalló. Hay algunas partes que quedaron más tendientes al centro y que tienen un clivaje mucho más institucionalista pro democracia, que me parece que pueden jugar un rol clave. Y después está el peronismo en el rol de opositor absoluto, eh, fogoneando la polarización, y sabemos lo que la polarización le hace a las sociedades. Para empezar, a los gobiernos les hace difícil gobernar, entonces creo que serán años muy duros en donde el sistema de partidos políticos tal como lo conocíamos hasta el año pasado ya no existe más, y veremos nuevas cosas, algunas alianzas insólitas probablemente, o que no podíamos proyectar hace tan solo un año. Milei ha llegado para cambiarlo todo y eso hay que reconocerlo. creo que este es un buen momento para cerrar nuestra conversación, Agus. Nuestra pregunta final, ¿cuáles son 2 libros y un podcast que recomendés a la audiencia? Soy muy consumidor, entonces tengo que elegir. Bueno, vamos a elegir, ya que nos estamos tirando flores tú y yo, hay un libro que compartimos y que a ambos nos gustó mucho, que se llama Blueprint for Revolution, tiene una versión solamente en inglés, que es de un señor que se llama Srđan Popović, un serbio, que me resultó muy estimulante, muy divertido y muy inteligente. Eh, Otro libro, ya más en mi labor de embajador cultural argentino, voy a recomendar a una joven autora muy buena, mayoritariamente hace literatura de terror, se llama Mariana Enríquez, pero sacó un libro que leí en el verano autobiográfico que se llama ¿Por qué demasiado no es suficiente? Es un bellísimo título y es un bellísimo libro, de una gran escritora argentina, muy joven y Ujú. con un enorme futuro. Así que te diría esos dos. Y podcast, caramba, qué difícil. A mí lo que hace la gente de Radio Ambulante me encanta, hablando de América Latina, el hilo no me lo pierdo. Y sacaron una serie podcast sobre El Señor de los Sueños, sobre Nayib Bukele, que me parece, tiene 6 capítulos y me parece imperdible. Imprescindible, sin duda alguna. Agustín Frisera, muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros en Café Pericles. Esperamos que puedas volver. Un enorme placer conversar on the record, conversar off the record, seguimos.